Ayer arrancó con un caso, luego fueron 2 rápidamente y finalmente el parte diario que se anticipó acá en Astalita con la visita de la ministra de Roxana Chala, a quien quiero agradecerle en forma personal haberse apersonado, haberse llegado hasta el municipio a preocuparse y ocuparse de la situación, pasó a 10 casos en forma total. ¿Estas 10 personas están vinculadas al mismo grupo familiar o no? No, son 10 trabajadores de una panificación de Capital que tiene un nexo epidemiológico con un enfermo, digamos, un paciente del conglomerado Lastenia. Bueno, ¿cómo se ha abordado el tratamiento de ellos? Los 10 empleados o las 10 personas que han contraído el virus están aislados en centros de aislación, centros de internación. El que reviste, hay uno que está revistiendo un poco de atención médica, pero es un caso leve hasta aquí. Sabemos obviamente también que esto puede variar con el transcurso de las horas. Los otros 9 son asintomáticos y sus familias, que también están en centros de aislamiento, y sus familias están aisladas cumpliendo las cuarentenas en forma domiciliaria, a los cuales se le va a ir haciendo, a razón de las entrevistas que ya hizo el CIPROSA a cada una de esas familias, de los pacientes, digamos, se va haciendo los nexos epidemiológicos para potenciar el control de este virus en la primera etapa, obviamente consistiendo en los distintos hisopados al círculo íntimo, a sus familiares, y luego seguramente se va a ir prolongando de acuerdo a la entrevista realizada por el CIPROSA, para de esta manera tratar de descartar aquellos casos o vínculos estrechos que no hayan estado, o sea, hayan cuidado el distanciamiento social o los mecanismos de control para evitar el contagio del virus, no hayan sido contagiados por el mismo. Todavía no ha sido hecho entonces los test o hisopados a los familiares directos. Están haciéndolo, ya comenzaron esos hisopados, no se olviden que el promedio, voy a hablar del promedio, son 5 personas por vivienda, estamos hablando de más de 50 personas que van a ser hisopadas. Es más, uno de los centros va a estar instalado acá en Las Talitas, desde donde se va a partir de los móviles a hacer los hisopados domiciliarios, obviamente siempre concéntrico en uno de los CAPs de acá de Villa Mariano Moreno. ¿Incluye seguimientos a los contactos de estas familias o también algún tipo de campaña de hisopados o de testeos rápidos en algunas zonas del municipio? Se va a trabajar, no nos olvidemos que los recursos del CIPROSA, como todos recursos, son tanto humanos como técnicos, son acotados, por lo tanto, más allá de esa situación, se va a trabajar en un círculo concéntrico. Primero, obviamente, la persona que está enferma, de ahí va a arrancarse por los nexos directos y, obviamente, de acuerdo a esas entrevistas que van a tener que plantear cuáles han sido sus actividades en los últimos días, ese círculo se irá agrandando en cuanto al control de los hisopados para finalmente ir descartando los casos negativos, digamos, o que no revistan la posibilidad de contagio, y se trabajará con aquellos que se hayan contagiado. Sin duda alguna, también hay que ser muy claro con la población, hay que extremar las medidas de cuidado, distanciamiento social por sobremanera, uso de barbijo, higiene de manos, evitar salir a la calle o a realizar trámites que no son necesarios, y en ese sentido seguir trabajando en cuanto a la prevención, porque sin duda alguna, de 10 trabajadores, sí, se puede pensar que en el corto plazo haya más casos relacionados de una forma directa. No se olviden que han sido 9 de los cuales han sido asintomáticos. Intendente, Marcelo lo saluda, ¿cómo le va? Con respecto a esto, ¿hay alguna cercanía en el lugar donde residen estas personas o son de diferentes zonas de Las Talitas? Están distribuidos sobre el amplio espectro ejido municipal. Claro. Por ahí por ahí no puedo, por cuestiones protocolares, Sí, está y claro, además está también claro. plantearlo esto, No. pedirles que la no estigmatización del enfermo, el enfermo se ha enfermado lamentablemente, hay que brindar solidaridad, trabajar en forma conjunta para evitar la propagación, pero no sé si es la mejor, yo lo decía, no sé si es la mejor comparación, pero el enfermo no es un delincuente, por lo tanto hay que solidarizarse, jamás estigmatizarlo, trabajar en cuanto a la contención. Pero esto está distribuido, te voy a hablar en líneas generales, en la zona del Colmenar, como también en zona de Villa Mariano Moreno, en los distintos sectores. Te lo ramifico de esta manera por las características que tiene Las Talitas en cuanto a la división de los 12 grandes sectores, pero tenemos casos de estos 10 están distribuidos
digamos, en todos los sectores. Sí, yo lo consultaba esto, es una situación diferente entonces a lo que está ocurriendo en Las Teñas, simplemente era para marcar una diferencia. Intendente. Exactamente, el conglomerado de contagio fue el lugar de trabajo. Claro. Luego acá obviamente son familiares y hay un detalle que no es menor, las características sociales de las familias de las talitas es que usualmente los padres, los hijos, más allá de formar nuevas familias, siguen viviendo acá dentro de lo que es las talitas y esto lo hacen en distintos barrios, no en zonas específicas, lo cual habla de que si hay algunos casos que salgan ramificados de esto, no van a estar solamente en las viviendas de la persona que se ha enfermado, sino que puede tener otras ramificaciones en otros espacios. Intendente, usted habló de actuar rápidamente y realmente actuaron rápidamente y hicieron el mapeo, por ejemplo, a algún empleado que fue a cargar nafta, por ejemplo, antes de volver a su casa. Bueno, hicieron toda esa serie, ese cuestionario, ¿no?, de lo que incluye su vida, ¿no?, desde ese día, porque como usted hablaba son 9 que eran asintomáticos, ¿no? Nosotros, mira, tenemos el mapeo que en realidad lo hace directamente el CIPROSA de las actividades que se han realizado y declaradas, porque en esto también hay que ser consciente de que dependemos mucho de que socialmente se genere este nexo para que la información sea muy clara y precisa para poder trabajar con los equipos principalmente del CIPROSA, que acá está no desde hoy, ni de ayer, sino que desde el principio de la declaración de la pandemia hace más de 130 días, tanto los agentes sanitarios como los médicos de cada uno de los centros asistenciales vienen trabajando muchísimo. En ese caso, cada paciente que ha sido detectado con este virus, con el COVID-19, tiene su legajo, digamos, por llamarlo de alguna manera, en donde ya manifestó cuáles han sido los puntos de referencia. Y en esto, lo que he visto en grandes rasgos, en esto quiero destacarlo, evitemos las reuniones familiares, porque cuando uno lo observa, hubo reuniones vinculadas al Día del Amigo, vinculadas por el Día del Amigo, 2 reuniones en 2 lugares distintos, lo que yo he visto en grandes rasgos, sin entrar en caracterización de ningún paciente en específico, pero estamos notando esa situación. Por eso hablamos del distanciamiento social, de evitar las aglomeraciones personales, porque en cualquier reunión el distanciamiento de guardar 1,5 metros, 2 metros de distancia seguramente se deja de lado, más allá también obviamente en el uso permanente, si tenemos que estar en un lugar cercanos a otras personas, el uso del barbijo en forma permanente, la higiene de manos. Perfecto. Bien. Perfecto, Eduardo. Gracias, Intendente. Sí, Marcelo y Renzo nos pedían también de alguna manera llevar una información a los vecinos de Las Talitas, en particular de Villa Mariano Moreno, respecto al centro de atención donde estamos ubicados. Nosotros estamos frente a la Policlínica de Villa Mariano Moreno y está obviamente su directora, que tiene que ver con este trabajo de centro de referencia de alguna manera que ustedes van a tener y están teniendo con capacidad de recibir a pacientes con COVID o poder chequear este tipo de cosas. Sí, totalmente. Bueno, nosotros acompañando toda la gestión, por supuesto, a través del Ministerio de Salud. El policlínico funciona a las 24 horas, entonces nosotros acá cumplimos con el protocolo, ¿no es cierto?, siguiendo todos los pasos como para brindarle la atención y sobre todo la tranquilidad a la población, ¿no es cierto? Todo coincidentemente con lo que dijo el Intendente, es así, hay que extremar las medidas, evitar las reuniones, sobre todo el distanciamiento social y el lavado de manos.